a continuación, pues le voy a dar paso a mi compañera Isabel Mendoza, también de nuestro equipo de Valencia, y bueno, con un trabajo esencial para el proyecto que hace Isabel y que agradecemos muchísimo todo el consorcio y nosotros desde Valencia. Isabel, adelante cuando quieras. En fuentes y canales de información confían nuestros ciudadanos. Hola, buenos días. El objetivo 2, canales y fuentes de confianza, fue la parte de las consultas en la que fue más complicado centrar las discusiones, porque la tendencia era discutir la confiabilidad de los temas en sí mismos y no tanto de los canales de información. Pero sin embargo conseguimos redirigir las conversaciones en su mayoría y voy a comenzar a comentar las particularidades de los temas de salud, que son vacunas y medicina complementaria y alternativa. Con respecto a las vacunas, el proceso más común descrito por los ciudadanos de la búsqueda de información es el ilustrado aquí. En primer lugar, búsquedas en Internet, preferentemente en fuentes institucionales, que son las que les parecen más de fiar, pero que no son las únicas que consultan. De hecho, la prioridad en resultados en las búsquedas web en los buscadores es lo que prima en muchas ocasiones. Tras esto, se consulta con amigos, conocidos y familiares y finalmente con el médico o pediatra. Y este es, con diferencia, el que más confiabilidad les da. Sin embargo, los ciudadanos se muestran en general en muchas de las discusiones desconcertados cuando explican que el médico no es taxativo con su información y sus consejos y están más orientados a que sea el paciente el que tome la decisión. De manera que en ocasiones dicen que se sienten un poco como abandonados, digamos, a su suerte. La consulta, como ya ha dicho Carolina, tuvo lugar en octubre de 2019, antes de la pandemia, y entonces la opinión generalizada es que las vacunas son muy valoradas, pero solían poner la coletilla de que no se pone en duda las más utilizadas. Y yo creo que eso es algo que se está viendo ahora, que es el efecto que está teniendo la vacuna del COVID para mucha gente. Y ya existía una demanda creciente de información. Los ciudadanos pedían un mayor compromiso tanto por parte de los médicos como por parte de las autoridades de salud pública. Como ya he dicho, la fuente que se considerara más fiable eran los médicos y los pediatras, pero sus consejos siempre se complementaban con el resto de fuentes disponibles en Internet. Aquí había una diferencia por edad. La gente más mayor consideraban que el médico era la piedra angular. Sin embargo, los más jóvenes, aunque sigue siendo una figura central, el médico debía competir con las fuentes que estaban disponibles en Internet también. Con respecto a las medicinas complementarias y alternativas, este fue el tema con diferencia que fue más difícil centrar la conversación en la confiabilidad de fuentes más que en la confiabilidad de las terapias. En general, lo que se vio es que los ciudadanos comienzan a usar la medicina complementaria alternativa por causa de una dolencia menor y la recomendación de una persona de confianza. Es decir, que el canal principal es el boca a boca. Los argumentos de fiabilidad citados por los ciudadanos con respecto a estas medicinas complementarias fueron los siguientes. Cuando una medicina complementaria no es explícitamente prohibida o perseguida por las autoridades sanitarias, entienden que está permitida y es legal. Lo mismo cuando la venta de productos, es legal, lo consideran un signo de confiabilidad, especialmente si esa venta tiene lugar en farmacias. Y también si existe una conexión con universidades, bien a través de cursos o a través de másters. Y esto es un dato curioso, es que al contrario que en otros temas en el que el respaldo de empresas farmacéuticas, grandes empresas en general, se considera un signo de no confiabilidad, esto era al contrario en el tema de medicinas complementarias. Nuestras recomendaciones para instituciones públicas
en el campo de la salud es invertir en visibilidad de las instituciones públicas, pero no solo del Ministerio de Sanidad y de los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas, sino también por parte de las universidades, puesto que son los mayores productores de conocimiento, pero los ciudadanos consideraban que eran unas instituciones pasivas como en respecto especialmente al tema de las vacunas. Y con respecto a la medicina complementaria, esto ya lo ha comentado en parte Carolina, el- el- los participantes encontraron bastantes dificultades para saber qué medicinas complementarias eran fiables, cuáles eran peligrosas, cuáles eran legales, quién es un experto, quién puede ser considerado un experto, quién está capacitado y sobre todo cuáles son seguras y cuáles no. Y esto es probablemente debido a que en España la medicina complementaria alternativa es una especie de cajón desastre en la que están incluidas tanto actividades lúdico-deportivas como pueden ser el yoga o el tai chi, hasta actividades que están mucho más próximas al pensamiento mágico. Otra demanda que se escuchó repetidamente son cuestiones relacionadas con el idioma de la información. Había muchos ciudadanos que consideraban que el idioma era una barrera para acceder a información fiable. Y también pedían que esta información estuviera diseñada y organizada de una manera atractiva, simple y clara, que te deje con menos preguntas que cuando llegaste a ese punto de información. Con respecto a las temáticas de medio ambiente, que son organismos modificados genéticamente y cambio climático, en el caso del cambio climático, la fiabilidad fue descrita y entendida repetidamente como independencia económica. A los ciudadanos les interesa mucho saber quién financiaba las distintas investigaciones, añadido a la transparencia, es decir, que se sepa quién financia y independencia ideológica. La independencia ideológica fue un concepto que salió repetidamente hablando de cambio climático. Los ciudadanos no buscan información sobre cambio climático, ya como ha explicado Carolina. Afirman estar bombardeados con este tipo de información, bien a través de Internet, de televisión, de la prensa. Y con respecto a las fuentes de Internet, comentan algo que me parece fundamental, que para ellos el formato y el diseño es tan importante como el mensaje. Es decir, que una fuente mal articulada, con una página web vieja y con poca actualización, se convierte automáticamente en su mente como una fuente menos rigurosa. Y el perfil de la persona que firma o presenta la información condiciona totalmente la fiabilidad. No es lo mismo un científico presentando estos temas que cualquier otro tipo de perfil. Con respecto a las fuentes de fiabilidad de fuera de Internet, el boca a boca ocupa de nuevo un lugar muy relevante en la memoria de los ciudadanos, especialmente en la gente más mayor que suelen citar a sus hijos. Las fuentes de información institucional son las que gozan de mayor confianza desde su punto de vista, pero no son las más consultadas. Y la mayoría de los ciudadanos, y esto me parece muy relevante, buscan información o consumen información audiovisual, no textual. Con respecto a los organismos modificados genéticamente, la mayoría de los ciudadanos decían confiar en este tipo de productos, aunque la información que manejaban suele ser un poco difusa y quizás hasta anecdótica. Pero citan fuentes bastante fiables, como pueden ser programas de la televisión pública, documentales temáticos y organismos e instituciones públicas. Sin embargo, había una minoría de ciudadanos que se mostraba muy desconfiado y reticente, tenían cierta confusión o bastante confusión en términos científicos y hablaban de comida Frankenstein.
Estos ciudadanos nombraban a grupos ambientalistas como fuentes confiables, mostraban desconfianza hacia tanto científicos, autoridades oficiales como políticos y corporaciones, pero no mostraban una posición de oposición a los organismos modificados, sino más bien una posición equidistante, y tendían a afirmar que no había consenso científico sobre si los organismos modificados eran buenos o malos. También existía un subgrupo de ciudadanos que podríamos llamar ciudadanos despreocupados, que piensan que los organismos modificados ya se consumen de manera normal en el mercado alimentario. Citaban especialmente las frutas, lo cual sabemos que no es cierto, al menos en Europa, y no saben si están consumiendo productos o alimentos derivados de organismos modificados, pero tampoco les preocupa. Y de hecho eran muchas veces los que se acababan discutiendo con aquellos ciudadanos despreocupados, diciendo que en realidad pues, que no había pruebas de que fueran más peligrosos. Termino con las recomendaciones en el ámbito de medio ambiente para instituciones públicas. El primero de ellos en Internet yo creo que es fundamental y de hecho es aplicable tanto a los topics de medio ambiente como a los de salud. Y es que hay que hacer una inversión en Internet desde las instituciones públicas. El diseño y el formato tienen una gran importancia a la hora de inspirar confianza. Puede ser recomendable invertir en posicionamiento de pago y en posicionamiento gratuito en SEO y SEM para mejorar el posicionamiento de las webs especializadas en ciencia, para que no ocurra lo que ha descrito Carolina anteriormente, de que aparecen antes páginas web extranjeras, aunque sean en el castellano, que las nacionales. En relación a la televisión pública hay una demanda implícita y también explícita de que las fuentes de autoridad institucional tengan un espacio relevante en el que participar. Y finalmente, desde el punto de vista de la proactividad, específicamente universidades y centros públicos de investigación, los ciudadanos reclaman que asuman un rol más preponderante en la difusión de la ciencia, porque se les considera servicios públicos, imparciales e independientes, y les da la sensación que están un poco ausentes. Eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias por la atención